El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre, como digo, con mucho entusiasmo. Como han visto en el cartel que anuncia el programa, vamos a hablar del Círculo Mercantil. Círculo Mercantil, una institución que nace en 1879 y que sigue al día de hoy en perfecto funcionamiento. Y para hablar de esa historia del Círculo Mercantil, tenemos a José María Santana Guerra, que es, para mí desde hace muchos años viene siendo el cronista oficial de este Círculo Mercantil. Él escribe un libro, que aquí lo tienen, que es Crónicas del Círculo Mercantil, 1879 a 2020, es decir, prácticamente recién salido del horno, y en que nos cuenta un poco, y vamos a aprovechar a José María, nos va a contar un poco la historia de este Círculo Mercantil. ¿Por qué nace este Círculo Mercantil? Bueno, porque además sale de empresarios que deciden unirse para determinados fines, ¿no? Efectivamente, la sociedad Círculo Mercantil tuvo su razón de ser, ¿no? Fue por una causa. En el siglo XIX estaba el famoso impuesto de consumo, que era un impuesto indirecto que se aplicaba a los alimentos de primera necesidad. Este impuesto se pagaba al ayuntamiento y había dos formas, o bien directamente al ayuntamiento o a través del gremio, el gremio mercantil. Y muchas veces este impuesto era arrendado, pero a veces era tan abusivo que los comerciantes, porque el comercio estaba sentado en la zona de Triana, y ahí se comunicaban unos con otros, ¿no? Y entre ellos, a través de sus diálogos y sus encuentros, llegaron a la conclusión que la única manera de protegerse era unirse, de protegerse de tantos impuestos, y era unirse y crear una sociedad que lo defendiese, ¿no? Y que en esa sociedad no solamente estuviera el comercio, sino todos los auxiliares del comercio. Y efectivamente, se reúne un 18 de agosto de 1879, se reúne en el Teatro Cairasco, y se preguntará a la gente, ¿y dónde estaba ese Teatro Cairasco? Ese Teatro Cairasco estaba gabinete, ¿no? Ubicado en el gabinete literario. O sea, donde hoy es el gabinete, ¿no? Ahí se reúne, se trata este tema y llega a la conclusión que había que crear una sociedad para defender sus intereses, los intereses comerciales, y al mismo tiempo también fomentar la cultura entre ellos. Entonces esto fue un 18 de agosto, el 20, 2 días después se reúne y se constituye el Círculo Mercantil. Se elige a un presidente provisional al principio, que era don Néstor de la Torre, y luego el 25 de agosto se reúnen todos los comerciantes y elige a don Diego Miller Vasconcelos como primer presidente electo
del círculo mercantil. A partir de ahí ya se crea la sociedad, hay que pedir permiso al gobierno, al subgobernador, se presentan los estatutos y a partir de ese momento comienza a funcionar la sociedad. Ahora se planteaba un problema, ¿dónde ubicarse físicamente? Se forma una pequeña comisión y se consigue una vivienda donde estuvo ubicado el Cine Monopol, en la calle Remedio, se alquilan unos locales y ahí se ubica por primera vez el círculo mercantil. A partir de aquí comienza su actividad. Hay que tener presente que el círculo está formado por comerciantes. Las Palmas estaba el puerto de la Luz, ya estaba en su apogeo. Hay que tener presente que con los puertos francos 1852 favoreció a la economía de Canarias. Entonces, los comerciantes con estos puertos francos, una actividad comercial floreciente, forma esta sociedad. Y ahora su objetivo es conseguir unos objetivos como, por ejemplo, evitar que el impuesto del tabaco fuese demasiado subido. Es decir, estaba bastante incrementado, ¿no? Y entonces el mercantil lucha para que el gravamen del impuesto del tabaco fuese más suave, vamos a llamarlo de esta forma. Ahora en Canarias surge también el cultivo de la caña, el cultivo de la cochinilla. La cochinilla empezó a cultivarse en Canarias en 1850, segunda mitad del siglo XIX, y se requería terreno seco, soleado, y entonces Canarias era muy propenso para este cultivo de los nopales. Y a través del mercantil se fomenta este cultivo, incluso hay que tener presente que el mercantil, sus primeros socios, los fundadores, son muchos de ellos ingleses. La comunidad inglesa se había establecido en Las Palmas, los Miller, los Swaston. Entonces, los ingleses, los Miller, los Swaston, mantienen contacto con Inglaterra. Y a través de Inglaterra se negocia la cochinilla. Incluso se fija el precio de la cochinilla. De tal manera que la cochinilla fue un producto que creó grandes fortunas. Incluso aconsejaba la presidencia del mercantil que las compras se hicieran en la capital, porque también había fraude en los campos. Se le llama harina o arena a la cochinilla, era una manera que se adulteraba, ¿no? Claro, no era lo mismo. No era lo mismo, ¿no? Entonces el mercantil vigila este negocio. Pero ¿qué pasa? Que a mediados ya, en la última decena, en los últimos años del siglo XIX, surge la anilina, que es un tinte artificial. Hacer un tinte artificial era mucho más rentable económicamente. Y el cultivo de la cochinilla decae. Entonces había que darle otra vuelta al comercio. Es decir, enfocar los negocios. Y ahora el mercantil hace una campaña para cultivar de nuevo o para extender de nuevo el cultivo de la caña de azúcar. La caña de azúcar, hay que tener presente que ya se había cultivado cuando la conquista. La conquista fue a finales del siglo XV y ya siglo XVI, la caña de azúcar, también se crearon grandes riquezas. Se plantaron había muchos ingenios. Pues en esa época el azúcar era demandado, sobre todo por los Países Bajos, Inglaterra y Francia. Ahora, con la caída de la cochinilla, se promueve el cultivo de la caña de azúcar y del mercantil salen dos grandes personajes. Uno de ellos, Alfonso Gurié, que lleva este cultivo, o lo instala, lo promueve, en la Villa de Aruca. Digo Villa de Aruca porque no era ciudad. Y otro señor lo lleva para la zona de Telde, ¿no? Y otra vez, esta es una manera, incluso hay que tener presente que la caña de azúcar también se vio favorecida su comercio por la figura de un gran personaje, don Fernando de León y Castillo. Don Fernando de León y Castillo, Marqués de Muni. Don Fernando de León y Castillo es un personaje muy importante en la historia de Las Palmas y sobre todo
a través de él, cuando fue ministro de ultramar, se pudo conseguir que por Real Decreto se pudiera construir en el refugio, en la isleta, el Puerto de la Luz. Pero siendo ministro de ultramar, se pudo conseguir que el puerto de Las Palmas, donde hoy está el hoyo... Estaba ahí la figura de Benito Pérez Galdós. Correcto. Presidiendo el muelle de Las Palmas. Efectivamente. Entonces, él pudo conseguir que los vapores correos hicieran escala en Las Palmas, camino de Puerto Rico y Cuba. Entonces, de esta manera, el cultivo, la caña de azúcar, amplió su comercio. Tuvo un amplio comercio, ¿no? Y también se consiguió de que el azúcar que se exportaba a la península no tuviese ninguna franquicia, es decir, no pagase un impuesto para poder competir. Entonces la figura de don Fernando de Olona y Castillo es una figura clave en la historia de Canarias, puesto que incluso cualquier asunto, el mercantil acudía a él. Hay que tener presente que no existía en Canarias, en 1850 tuvimos la Escuela de Comercio, pero luego fue eliminada. Y los comerciantes pedían, en el siglo XIX, que la Escuela de Comercio se restableciera, para que ellos y sus hijos pudieran estudiar. Y a través de don Fernando de Olona y Castillo también se lucha, se mantiene contacto para que él presione en el gobierno y pudiera restablecerse de nuevo la Escuela de Comercio. El mercantil, de ser una sociedad de comerciantes, llega un momento en que se convierte también en una sociedad, en un club social. Correcto. ¿Cuándo ocurre eso? Hay que tener en cuenta que los estatutos no solamente dice proteger al comercio, sino también llevar la cultura a los socios. Entonces, ¿cómo se llevaba la cultura a los socios? Pues a través de conferencias. Por el mercantil, muchas veces cuando pasaba algún literato, algún escritor camino de Sudamérica o de América, se hacía escala en Las Palmas, se le contrataba para que impartiese conferencias para los socios y familiares. Incluso también promovió el arte en Canarias. Es decir, los grandes pintores canarios de aquella época, como Cirilo Suárez, que expuso con 19 años, es un pintor canario. Aparte de Cirilo Suárez, hay que tener presente la figura de Jorge Oramas, que jovencito expuso por primera vez en el círculo mercantil, para que su obra llegase a los socios y a la gente. Óscar Domínguez, que es un pintor surrealista, efectivamente, Manolo Millares, es decir, han pasado personajes importantes del arte y también de la literatura, como Villaespesa, un gran escritor. Entonces, cada vez que pisaba un personaje, había que traerlo al mercantil, porque el objetivo era crear no solamente lo económico, sino también lo social. ¿Cuándo tiene la ubicación en San Bernardo? Porque yo la recuerdo, yo de pequeño tenía un patio, me acuerdo de eso, después ya, creo que en los años 70 le pegaron un machacazo, hicieron esto. Digo esto porque cambiaron toda. A mí me encantaba la antigua sede del mercantil. Pero ¿cuándo se ubican en San Bernardo? En San Bernardo se ubica en el año 1920. 1920, vale. 1920, eso era el Hotel Continental. Vale. Y hay que tener presente que Las Palmas está llena de historia, como toda ciudad. Cuando se funda la ciudad de Las Palmas, era una ciudad religiosa. Donde hoy está ubicado el Círculo Mercantil, en San Bernardo, fue un convento, el convento de la Bernarda. Y ese convento, de San Bernardo. Ese convento abarcaba toda la manzana. Llegaba hasta abajo. Todo. Era un convento que tenía 4 claustros, 4 patios interiores. Era uno de los grandes conventos, el convento mayor de Canarias. Y en el año 1920, cuando la desamortización de Mendizábal, 1836, se expropia parte de los bienes de la iglesia, eso fue derribado, fue parcelado, se construyeron viviendas, y en el año 1920 eso era el Hotel Continental, que estaba en venta por don Andrés Rodríguez Pérez, que era el dueño del hotel. Lo tenía en venta y el mercantil, a través
y de don Emilio Ley Arata, que fue un representante de Finlandia, del consulado finlandés y sueco, un hombre muy influyente en el puerto, es decir, en la actividad portuaria, era presidente del mercantil, está en venta y entonces el mercantil negocia con don Andrés Rodríguez y entonces se llega al acuerdo y el mercantil compra este inmueble y ya en el momento que lo compra pues ya deja de ser hotel Continental, ¿no? Claro. Ese Hotel Continental también hay que tenerlo presente que era uno de los grandes hoteles de Gran Canaria. Ahí se alojó don Miguel de Unamuno cuando vino a los Juegos Florales. O sea que tenía historia. Tenía su historia. El mercantil en el 20 se instala en San Bernardo. ¿Y cuándo empieza un poco esa actividad de los bailes? Yo recuerdo de chico que toda mi familia era socio del mercantil. Nosotros vivíamos en Bravo Murillo y después en 1 de Mayo, General Franco, y bueno, también la zona de influencia se hacían socios. ¿Cuándo empiezan esos bailes famosos de los años 40, 50? Esos bailes empiezan con esta nueva sede. Con la nueva sede. Pero yo creo que antes de que hicieran esta última... No, esta no, me refiero... con la del 20. Con el año 1920. Pues decía, porque yo estoy hablando 1920, ahí comienzan los bailes, Los ¿no? bailes. Es decir, eran verbenas, se celebraba por el día el día de la conquista de Canarias, por carnavales, se mandaba incluso... Del carnaval, se mandaba incluso unas notas donde la señorita tenía que ir con tal atuendo y los señores con otro. De tal manera que era también... hay que tener en cuenta que no había tanta diversión como la que existe hoy. Claro. Y la gente no tenía tantos medios de transporte ni se movía en círculos cerrados. Ahí va la clase del comercio, claro, las amistades. Entonces ahí fueron famosos los bailes. Incluso en el año 1934 se elige a Miss Círculo Mercantil, a una señora Maruja Díaz, que aparece en el libro. Fue elegida Miss Círculo Mercantil y Miss Las Palmas. O sea, sus verbenas eran famosas, sus bailes, sí, ¿no? Los bailes famosos. Eran famosos los bailes del mercantil, sí. Que ahí celebraban muchísimas verbenas, sobre todo por el Día de San Juan, los carnavales. Era un lugar... Y tenían un número muy grande de socios, ¿no? Se contabilizaba en torno, eran bastante. Tenemos en cuenta que unos 3.000 y pico de socios, ¿no? 3.000 y pico en aquella época. En aquella época. De tal manera que no es como hoy que hoy hacemos transferencia a través del banco, o lo cobra a través del banco. Ellos tenían 3 cobradores. Sí, iban a cobrar a la casa. Uno para el puerto, otro por la zona de Triana y otro para Vegueta. Y estos cobradores, en función de lo recaudado, se llevaban un porcentaje. Es decir, todo esto es una historia, ¿no? Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con José María Santana, estamos hablando del mercantil. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio.
Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial dedicado al Círculo Mercantil. Estamos hablando con José María Santana. Estamos hablando un poco de la historia de este Círculo Mercantil, que bueno, pues que tiene toda una historia. Estamos hablando desde 1879 al 2023. Creo que es la tercera sociedad, después de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y del Gabinete Literario, en antigüedad, en años, desde que se fundó. El Círculo Mercantil, a lo largo de toda su vida, aparte de esa actividad con los comerciantes, la actividad cultural, incluso ha tenido una actividad deportiva también, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, los juegos de billar, el bridge, de torneo, o sea, ha tenido su participación, incluso ha tenido sus premios. Y no llegó a tener también tenis de mesa allí también. También llegó a tener tenis de mesa. Equipos de tenis de mesa. Efectivamente, incluso de billar vino el campeón mundial, que era de Huelva, ¿no? Hizo una exhibición en el Círculo Mercantil. O sea que también había un apartado para las actividades, vamos a llamarle lúdica. Lúdica. Sí, efectivamente. Aún continúa hoy con la sala de billar, donde se reúne un grupo de socios y participan en ciertas competiciones. Sí, o sea, bueno, ahí se han celebrado campeonatos de España y campeonatos que hemos grabado nosotros de billar, ¿no? De billar, sí, efectivamente. Hoy creo que tiene 3 o 4 meses de billar, ¿no? Uh-huh. Y es un lugar muy concurrido en ese aspecto. ¿Cómo ves ahora mismo tú al Círculo Mercantil, tú que lo has vivido, lo has investigado, has estado trabajando durante 20 años en esta historia? Porque estuve en 1879, no estaba. No. Llevas 20 años investigando. ¿Cómo has visto la evolución del Círculo Mercantil? Porque ha pasado por unos momentos más duros en los últimos tiempos. ¿Cómo resumirías toda esta historia? Hombre, yo pienso que la sociedad cambia, todo evoluciona, ¿no? En sus inicios tuvo mucha fuerza, tenía su razón de ser. Era el comercio, ¿no? Tampoco había tantas sociedades. Hoy día, pues, las actividades comerciales se han ido dispersando. Antes no existía Cámara de Comercio. El mercantil hizo de Cámara de Comercio. Los jóvenes ya tienen otras inquietudes diferentes. Antes los jóvenes, su objetivo era el domingo, los bailes de piñata. Había otra cuestión más familiar, ¿no? El mercantil, claro, hoy su enfoque no es el enfoque que tuvo en sus inicios. Hoy el mercantil se trata de convertirlo como en un lugar cultural, lúdico, con otros objetivos diferentes, ¿no? Dar entrada a la sociedad para que participe de sus actividades culturales, exposiciones de obras de arte, teatro. Incluso hoy hay una escuela de teatro, también hay profesor de música, donde van los alumnos, por supuesto todo pago, ¿no? Pero se trata de darle otro giro diferente al que tuvo en su momento. Esto no solamente ha sucedido con el mercantil, sino con todas aquellas sociedades tradicionales. Ya los jóvenes antiguamente se centraban en un entorno limitado. Hoy un joven se marcha a una discoteca al sur, tienen coche, antiguamente no habían coche, las inquietudes son diferentes. Es decir, el gusto también va cambiando. Y entonces el mercantil se le está dando otro enfoque más actualizado a los tiempos de hoy. Ahora mismo, ¿cómo se encuentran las instalaciones? Se encuentra muy bien. Mantiene su esplendor. Es un lugar muy estratégico. Es un lugar con muchos recuerdos. Es como si fuera parte tuya, ¿no? Porque, como usted bien decía antes, de niño iba al mercantil. Pues la gente ya de nuestra edad tiene esos recuerdos, recuerda los carnavales, ese calor que le daba a la sociedad, ¿no? Y ahora se trata de volver de nuevo a que los socios
y aquellas personas entre como si fuera su casa, donde también va a recibir cultura, distracción, el contacto con las personas. O sea, es un enfoque que hay que darle, ¿no? Y el que se le va a dar, ¿no? Porque ahora mismo la nueva junta directiva tiene ideas. Sí, la nueva junta directiva la nueva junta directiva le está dando un enfoque más actualizado, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que con la pandemia y con todas estas crisis que han sucedido, ¿no? Ahora vamos a darle un nuevo enfoque adaptado a la sociedad. ¿Se volverá con los bailes también? Yo pienso que sí. Porque era una parte tradicional. Una parte tradicional son los bailes. Los bailes es también lo que une a la gente, ¿no? La diversión. Claro. No todo va a ser estudios ni exposiciones, también gusta lo lúdico, el oír música, en fin. Además, yo recuerdo que tenía una discoteca que era de los años 70 para la gente joven, no sé, creo que hasta hace poco estaba, no sé si la discoteca, sí. Sigue estando, ¿no? Sigue estando la discoteca, sí. Sí, porque además recuerdo en la tercera planta era como lo que llamaba la boutique. La boutique, exactamente. Sí. Pero además porque creo que la vi hace un par de años, o 4 años, y estaba allí, y con la decoración el de aquellos de años. Cola, efectivamente. Era para gente joven. Que en los años 60, 70 se puso de moda la sala de fiestas. Decimos la boutique, ¿no? La boutique, sí. Entonces aquí pues... pero se ha mantenido, porque eso estaba allí con la decoración propia de los años 70. Exactamente. Su piano. Hombre, yo sinceramente no lo quitaría. Esa discoteca que está allí montada es un poco, habla de la historia del círculo, ¿no? Eso, efectivamente. Porque además también tiene un restaurante que no sé si ahora... El restaurante ahora de Montón está cerrado porque tendrá una nueva concesión. Pero también un buen restaurante, ¿no? Sí. Una buena sala, una buena barra. Es decir, el mercantil tiene grandes instalaciones. Y después tiene también sus propios recursos, que son todos esos locales que son del mercantil, comerciales, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es un poco lo que le tiene también que dar una fuente de ingresos, ¿no? Claro. Porque además el pasillo... Ese pasillo lleva el nombre de don Emilio Regidor Cortés, antiguo presidente. Que fue presidente del Círculo Mercantil. Y que sustituyó después de Eusebio Camilo. Efectivamente. ¿No? Durante 36 años, 37, fue presidente. Y mi amor por el mercantil, en parte se lo debo ya a él. Porque yo soy muy amigo de su hijo Emilio. Somos amigos de los 14 años. Iba mucho a su casa, ¿no? Emilio Regidor, que era un asesor fiscal. Correcto. Con el amigo Mariano Cebrián. Efectivamente. Pues Emilio es como si fuéramos hermanos, ¿no? Amigos de los 14 años. Después, pues, siempre hemos mantenido contacto, siempre, ¿no? De tal manera que cuando yo me fui a estudiar a la UNA, Emilio hizo Ciencias Económicas, hemos mantenido siempre el contacto. Un día en su casa, ya con 30 años, me dijo el padre, mira, ¿por qué no, ya que te gusta tanto la historia, ¿por qué no haces la historia del Círculo Mercantil? Entonces, él empezó a hablarme del Círculo Mercantil, de las actas, de todo lo que el mercantil había hecho en su momento, y entonces me despertó ese gusanillo, ¿no? Y a partir de ahí comenzó mi amor por el mercantil. Y además te hiciste socio, porque hasta ese momento no eras socio. No, yo llevo socio ya 40 años. 40 años. A partir de ese momento me hice socio. ¿Te hiciste socio? Con 30 años me hice socio, sí. O sea que te enganchó. Totalmente, ¿no? Y me he metido en la biblioteca, la biblioteca es una biblioteca amplia. Amplia, sí. Tiene más de 10.000 volúmenes, tiene muchos más volúmenes, ¿no? Muchas enciclopedias. Es un lugar muy tranquilo para estudiar. Tiene salones muy nobles, porque también tiene el salón de los presidentes. El salón de honor, donde los presidentes, es un salón con una madera de caoba negra. Después tiene unos cuadros, no de todos los presidentes, sino de los primeros fundadores, ¿no? Donde se ve esos presidentes que dejaron huella, incluso tanta huella, que hoy muchas de las calles llevan su nombre. Sí, efectivamente. Entre ellos también hay que tener presente la figura de Ripoche. Ripoche, los Miller, toda esta gente inglesas, ¿no? De Juan Bautista Carló, que era parte dueño de la barriada de Chamán. O sea, que eran gente de mucha fuerza, ¿no? También hay que tener presente la familia Agut. La familia Agut eran los dueños, una parte de los dueños donde hoy se ubica el Hotel Santa Catalina y el Parque Dorama. Sí, era gente de mucha fuerza económica, ¿no? Y también hay que tener en cuenta la figura, en esta obra aparece la figura de
de don Valeriano Weyler Nicolau, que fue capitán general de Canarias. Y él cada vez que venía a Las Palmas se alojaba en las dependencias del Círculo Mercantil. Primero en la calle Remedio, donde estaba el monopolo. Sí. Y toda su visita a Canarias se alojaba, pedía, como no había un lugar adecuado, se alojaba en la dependencia del mercantil. Y en su viaje en 1880, don Valeriano Nicolaus, don Valeriano Weyler, en su viaje a Las Palmas, la capitanía general estaba en Santa Cruz de Tenerife. Era una sola provincia y el capitán residía en la capital de provincia. Uh-huh. Cuando viene a Las Palmas para revisar las obras del cuartel de San Francisco, donde hoy está el Conservatorio de Música, uh-huh, él tenía en mente construir un palacio militar para alojar a los comandantes. Y entonces él sabe, por información, que el mercantil le va a celebrar un homenaje en los jardines Gut. Y él dice que en vez de celebrar ese homenaje, que por qué no se da ese dinero para comprar un solar para el Palacio Militar. Y el mercantil le celebra el homenaje y en esa fiesta deposita 20.000 reales de vellón, que son de los socios, de los comerciantes, para la compra del solar del Palacio Militar. El Palacio Militar es el que está situado frente al Parque de San Telmo. El famoso gobierno militar. El gobierno militar, decían Palacio Militar, gobierno militar, ¿no? Y de ahí surge, de esos 20.000 reales de 20.000 reales de vellón lo depositó el mercantil. Hombre, hablamos de los comerciantes, ¿no? Y entonces el general Weyler quedó muy agradecido con el mercantil por esa iniciativa. De tal manera que cuando Valeriano Weyler venía a Las Palmas, invitaba al mercantil a que fuese a recibirlo, con la bandera del Círculo Mercantil, como señal de deferencia por la labor que había hecho, ¿no? Es que mucha historia tiene esta sociedad. La sociedad canaria, la sociedad Gran Canaria, ¿cómo ve al Círculo Mercantil? ¿Reconoce la figura de esta sociedad centenaria? Yo creo, hasta hace poco teníamos el concepto de que el mercantil eran los bailes. Uh-huh. Y yo, al estudiar las actas, quise manifestar o dar a conocer que el mercantil no solamente fue un centro lúdico, sino que formó parte de la configuración de la ciudad de Las Palmas. Claro. Entonces, ¿cómo formó parte? Interviniendo políticamente, porque todo está recogido en las actas, ¿no? El mercantil lucha por la división provincial y participa en sus concentraciones. Mantiene contacto con los alcaldes de aquella época, con Felipe Massieu, sobre todo, ¿no? Y otros, con los políticos que residían en Madrid, todos luchando por el bienestar de Canarias. Era una fuerza, el mercantil a su vez era una fuerza política. Incluso mucha gente acudía por la influencia que tenía. Incluso para los cables telegráficos, para poner vigilante en el puerto, incluso colaboró para que se estableciese una sucursal del Banco de España en Las Palmas, puesto que el Banco de España, las sucursales, solamente podían residir en capitales de provincia, y la capital de provincia era Santa Cruz de Tenerife. Entonces a los comerciantes les era dificultoso desplazarse a Tenerife para cualquier transacción económica. Y entonces el mercantil, a través de un grupo de socios y de gente influyente, hace un estudio donde manifiesta al gobierno central que el puerto de La Luz es un puerto de mayor tráfico y que produce mayor riqueza, que hay mayor número de pasajeros, y por consiguiente se requería una sucursal del Banco de España en Las Palmas. Y efectivamente, a través de estos argumentos se consigue que se instale una sucursal del Banco de España en la calle de los Balcones. Se ubica donde hoy se encuentra el CAN, el Centro Atlántico de Arte Moderno. Ahí se instaló por primera vez la sucursal del Banco de España. Es decir, también su fuerza política, su ayuda social,
Hablamos que en el año 1898 España pierde las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Pero durante ese proceso de guerra se reclutan muchos soldados canarios. Que van a esa guerra. Y van a estos lugares porque el gobierno central, con ese concepto de que el clima canario era muy similar al clima de las Antillas, se reclutaban más soldados canarios que peninsulares. Entonces, el mercantil, hay que tener en cuenta también la figura del obispo, del obispo José María, Padre Cueto. El Padre Cueto fue un obispo, también hay que hablar de la iglesia, ¿no?, que colabora, forma parte de la comisión, para hablar con la reina regente, pero también meto al mercantil, no solamente eso, aquí también interviene la Real Sociedad Económica de Amigos del País, el ayuntamiento. Se forma una comisión para ir al gobierno central y evitar que el reclutamiento no sea más mayoritario de las Islas Canarias que de la península. Entonces el mercantil lucha por esta forma. Y el padre Cueto, que hablamos de la iglesia, en su palacio episcopal, que está en la Plaza Santa Ana, lo convirtió en hospital para darle cabida a aquellos soldados que venían heridos de Cuba o Puerto Rico o Filipinas. Y también el mercantil hacía rifa, se recaudaba dinero para aquella familia que tuviese hijos en estos frentes luchando. Es decir, que la labor del mercantil también humanitaria, política, social, o sea que colabora en todos sus aspectos, ¿no? Hablamos de la parte última del mercantil. ¿Qué crees tú que ha pasado en los últimos años? Sí, ahora me están diciendo de realización que tenemos que hacer un pequeño alto. Vamos a hacerlo y ahora te hago la pregunta cuando volvamos de la publicidad. Volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la última parte. Habíamos interrumpido, pues bueno, de realización me decía que estábamos pasados de tiempo, por los tiempos que marcan en televisión, pero hablamos de esta última parte, José María. Esa gestión, hablamos de los años 2000, sobre todo de principio del 2000 hasta ahora, que bueno, que hay una nueva junta y tal. ¿Por qué bajó tanto el mercantil? Puede ser por gestión, por no una gestión por parte de las juntas directivas que hubieron. ¿Cómo lo ves tú? Yo no sé, me explico. Culpar no se culpa a nadie, ¿no? Porque todos los presidentes
han puesto su ilusión para que el mercantil saliera adelante. Es decir, todo presidente ha puesto su grano de arena, desde el primero al último, ¿no? Hombre, han habido épocas más favorables y otras menos favorables. Sí, hay que tener en cuenta que la última etapa es más bien la crisis, ha habido crisis económica. Cuando hay crisis económica, el número de socios disminuye, puesto que el paro, si se incrementa el paro, hay que tener en cuenta que se dan de baja los socios. Entonces, también las actividades, pues últimamente, pues habría que actualizarlas más con los tiempos de hoy. Entonces, la pandemia también afectó bastante al mercantil y a todas las sociedades, ¿no? Los jóvenes tienen otras inquietudes. Hay que tener en cuenta que el mercantil hay que buscar gente joven, puesto que, claro, los mayores, por ley de vida, van desapareciendo. Entonces, para poder gestionar y sacarlo adelante, se requiere una juventud que vaya sustituyendo, donde también tenga cabida los mayores, o sea, mayores y jóvenes. Entonces, culpar no a nadie, porque todo el que tiene un cargo pues ha luchado de una forma o de otra sacarlo adelante. Ahora, han habido factores mejores, más favorables en unos momentos que en otros, pero entre el paro y la pandemia prácticamente pues influyó bastante, ¿no? Porque ahora mismo los objetivos de la nueva Junta, me imagino que es aumentar el número de socios y sobre todo buscarlo en la gente joven, ¿no? Sí, el objetivo es que el número, se requieren los recursos también de los socios, las aportaciones económicas. Pero además el círculo mercantil tiene empleados propios, ¿no? Tiene empleados propios, también una serie de gastos, ¿no? No solamente los empleados, sino son instalaciones grandes que hay que pagar la luz, el agua, todos los gastos que conlleva consigo, ¿no? Entonces, uno de los objetivos es atraer a gente joven. También los jóvenes inyectan, es la savia nueva. Fomentar actividades en función de los gustos de los nuevos socios que entren, para que el mercantil siga superviviendo y siga viviendo tantos años como los que tiene. ¿No? Claro, que eso lo importante es que siga, que perviva y que siga. Incluso hay que tener en cuenta de que el mercantil, el Ayuntamiento de Las Palmas le concedió la medalla de oro, el máximo galardón que un ayuntamiento puede conceder a una sociedad, porque en ella reconoce su gran labor económica, social y política que dio a la ciudad de Las Palmas. Claro, eso es un orgullo, ¿no? Claro. Y además, sobre todo porque, hombre, yo creo que el círculo mercantil tiene, aparte de ser una institución asentada, tiene sus propios recursos también que le permiten moverse un poco mejor. Porque independientemente de los socios, que son importantísimos, tiene una serie de instalaciones que le permiten. Por eso a mí no me cuadraba mucho lo de los últimos tiempos. Lo que pasa es que también se corre muchas veces el bulo, ¿no? Pero no, el mercantil ya está resurgiendo, que es lo importante, ¿no? Sí, porque además por las informaciones periodísticas un poco más que había desaparecido, ¿no? Hombre, a mí cuando este libro, no porque yo lo haya hecho, ¿no? Lo he elaborado con 1000 ilusiones, sí, o sea, no he luchado para que para que fuese bastante ameno a los lectores, ¿no? Hay personas que me han dicho, no conocía la historia del mercantil, la labor tan grande que el mercantil hizo, ¿no? En su momento, y la que va a hacer. Incluso hay un capítulo donde el mercantil también lucha por la Universidad de Las Palmas, para la creación de una nueva universidad, y la Universidad de Las Palmas le concede la medalla al mercantil también, una medalla de la universidad como gratitud por esa lucha que el mercantil tuvo por la creación de una nueva universidad en Las Palmas. O sea que nadie le puede recriminar al mercantil que no haya apoyado cualquier movimiento En absoluto. En absoluto, ¿no? En absoluto. Ha sido una sociedad abierta y dispuesta a favorecer todo lo que sea por el bien. Porque incluso de Gran Canaria. Siempre ha sido apolítica, ¿no? Sí, siempre ha sido apolítica. Por ahí han pasado personajes de todas las ideologías, ¿no?
Y yo creo que lo interesante de la vida es, se aprende con ideas, con mentalidades diferentes. Hay que ser abierto, ¿no? Claro. Y entonces, todas las ideologías son positivas, siempre y cuando que haya un respeto hacia la otra persona. Cada uno tenemos nuestros enfoques. Claro. Y en el diálogo, pues, hay mayor claridad. Y aprendemos el uno del otro. Claro. O sea, es una sociedad abierta a todos. Y me imagino que ahora con la captación de nuevos socios tiene las puertas abiertas a toda la sociedad. A toda la sociedad de Gran Canaria y a los que no son de Gran Canaria. Cualquiera puede ser socio. Claro, es decir, una sociedad abierta, ¿no? Incluso en los estatutos también se recogía socios transeúntes. Aquellos que iban para la península o iban para América, pues había muchas actividades, era un lugar de decir, bueno, ¿qué hago esta tarde? Pues me voy al mercantil, me voy a la biblioteca, cojo un libro, me pongo a leer el periódico, juego al billar, juego al damero, en fin. Están los socios transeúntes. ¿Y eso que eran por un tiempo determinado? No, el tiempo que usted quisiera. Es decir, yo me hago socio transeúnte, pago una cuota que es diferente a la del socio habitual y fijo. Sí, el socio fijo tiene una cuota fija. El transeúnte, incluso de la isla, tenía otro tipo de cuota. Es decir, yo me marcho para Sudamérica, estoy un mes en Las Palmas y pago una cuota de transeúnte. Con lo cual en el mercantil es una sociedad abierta. Unamuno dijo una frase, ¿no?, de que las Islas Canarias era un mesón en el Atlántico. Un mesón quiere decir donde los barcos hacen escala, usted se toma cualquier cosa, deja parte de sus ideas, recoge otras ideas y continúa su viaje. Pues el mercantil lo mismo, una sociedad abierta donde se conviven y se recogen ideas de diferentes ideologías y de cualquier forma de pensar, ¿no? O sea, que eso es lo importante, eso es lo que enriquece a una sociedad. Está claro. Y yo me imagino, bueno, ¿y el libro cómo ha ido? El libro, la verdad, yo no pensé que tuviese tanta aceptación, ¿no? Se ha ido bastante... ¿Se puede adquirir en cualquier librería? Sí, están en la librería del Cabildo y también en el Círculo Mercantil, y es un precio módico, 10 euros. O sea que... no hay que decir los precios porque está mal el decir la cifra, pero bueno, es un poco ridículo, ¿no? Por el importe. Mi objetivo no era tanto es el costo de la edición. O sea que no sé decir el precio del libro porque lo veo fuera del contexto, ¿no? Pero mi objetivo no es el precio, sino simplemente que cayese en manos de personas que estuviesen interesadas. Claro. Mi objetivo no era mi objetivo es que la gente lo tenga, aquellos que aman el círculo y que quieran conocer su historia. Claro. Por eso es un precio muy económico y ese era mi objetivo. No era el objetivo es ese, que conozca la historia del círculo mercantil. Además, me imagino que estará entretenido porque además con fotos de la época. De la época, por supuesto. Sí, o sea que aquí has hecho un trabajo de investigación, ¿no? Y comprobando actas, la hemeroteca del Museo Canario, porque muchas veces hay que tener en cuenta que las actas las hacen los secretarios. Y estamos hablando de 1879, que era a pluma y a tinta, y la M, la N y la U a veces se confunde. Entonces, sí, que hay que estar descifrando lo que escribía. Entonces había que estar con una lupa qué es lo que quería transmitir, porque en función de cada secretario está la lectura. Y luego, estos libros eran tan... hablamos de 1879, que si yo lo tocaba, se deshacía de la mano. Y yo con una cinta adhesiva pegando trozos para evitar que las páginas se me estropearan, ¿no? Pero más que nada fue un trabajo de investigación, pero con mucho cariño, ¿eh? O sea, yo he disfrutado, para mí yo he disfrutado, que para mí es lo más importante. Eso es lo importante. Se nos ha acabado el tiempo, estaríamos hablando con José María Santana muchísimo sobre el círculo mercantil, que tiene toda una historia. Estamos hablando de una sociedad centenaria que sigue ahí, que empieza con más fuerza, que lleva esta nueva junta directiva, tiene muchísimas ganas de volver a colocar al círculo mercantil en lo que siempre ha estado, que es arriba, que es una sociedad cultural, que es una sociedad, bueno, era de comerciantes, pero que ha tenido una actividad cultural, de ayuda, yo qué sé, el círculo mercantil ha estado en todos los movimientos que ha habido en esta ciudad
en esta isla, incluyendo el de la universidad, y de ahí esas medallas que ha recibido por parte de la propia universidad o del Ayuntamiento de Las Palmas, esa medalla de oro. Yo creo que aquí queda todo dicho. Es interesante que este libro, que bueno, que lo pueden adquirir en la Biblioteca del Cabildo o en el mismo Círculo Mercantil, y un poco les va a dar la idea de lo que ha sido y va a seguir siendo esta sociedad centenaria del Círculo Mercantil. José María Santana, gracias por estar aquí, desearte lo mejor. Tendremos también a la Junta Directiva, aunque tú formas parte de ella, pero bueno, pues a la presidencia también nos gustará tenerlo en su momento y bueno, saber de las nuevas ideas que trae. De acuerdo. Pues gracias, José María, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bien, pues con las palabras de José María Santana hemos terminado este programa por hoy. Hemos hablado del Círculo Mercantil y, como no, les espero la semana que viene. Hasta siempre.